Y bueno, Sí, tenemos audio. bueno. ¿Estamos listos, Salvador? Ya cuando gustes, amiga. Muy bien, buenas tardes a todos los asistentes. Es un placer, como todos los días en estas semanas de las Jornadas por la Tierra, contar con su asistencia. Yo soy Erika Costa, estuve el día de ayer con ustedes platicando de algunos temas y el día de hoy tengo el gran placer de presentar a mi amigo y colega, el doctor Salvador Elías Castel González. Él es biólogo marino, tiene una maestría en ciencias en biotecnología genómica y tiene doctorados tanto en educación especial como en ciencias biológicas. También es presidente del Colegio de Posgraduados en Ciencias Ambientales y Biotecnología y vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Ingenieros, Comité Yucatán. Y también me gustaría mucho recalcar que él es el artífice principal de toda esta iniciativa de difusión de la ciencia que estamos llevando a cabo todos con mucho gusto. Y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar la plática que tiene el título de Mitos y Realidades, Acción por el Clima. Y muchas gracias, Salvador. Bueno, muchas gracias. ¿Si me escuchan? No, bueno, sí, ok. Bueno, en cualquier momento que me quieran detener para que toquemos algún tema, pues, con muchísimo gusto. Es de lo muy sencillo. Esto se basa en una publicación que hubo donde hacían un análisis exhaustivo principalmente sobre CO2, principal gas de efecto invernadero, de que todas las actividades y todas las acciones que hacían los gobiernos y que hacían las empresas, cuáles tenían un impacto significativo positivo real y cuáles solo era pues un placebo, ¿no? Para satisfacer a ciertos indicaciones o presencias, ¿no? Esto nos ha llevado a tener una campaña en cuanto a estos temas con los cuales hemos estado trabajando también activamente con funcionarios para que podamos hacer una verdadera activación, ¿no? Que tenga que ver con un impacto positivo a nivel regional. Pero para esto hay que definir primero qué es el clima, que es ahí donde uno de los detalles que siempre hay un problema, porque hablamos de cambio climático, pero en la definición de clima es donde tenemos uno de los principales puntos por los cuales no avanzamos. Y esto es porque el clima es las condiciones promedio de mínimo 30 años de cualquier región. Es decir, la humedad relativa, el punto de rocío, la temperatura, la presión atmosférica, temperatura máxima, la temperatura mínima. Y todas estas condiciones saca un promedio en la cual ya después nos dicen que un lugar es cálido, es templado, es húmedo, subhúmedo. Y todas estas condiciones son un promedio. Nosotros cuando hablamos del estado del tiempo, que es lo que comúnmente denotamos y percibimos el día a día, estamos hablando más bien de las condiciones meteorológicas que existen en ese día y en los días consecuentes. No podemos hacer una previsión de muchísimos días tampoco, es de 3-4 días, y ahí es donde entra mucho la confusión, porque nosotros cuando hablamos de estos estados del tiempo es donde nosotros realmente podemos percibir el aumento y los cambios que ha habido, ¿no? Se acaban de romper récords mundiales donde Francia tuvo casi 46 grados, Kuwait llegó a los 63, el Ártico llegó a los 28. Esas son temperaturas que están muy por fuera de la temperatura promedio. Y lo que esto nos trae es que, bueno, si lo vemos a nivel de estado del tiempo, estamos absolutamente fuera del promedio. Pero si lo vemos a nivel de clima, entonces la temperatura no ha subido tanto.
¿sí? Porque es un promedio de 30 años. Esta es la principal razón por la que muchas de las atribuciones que se realizan están mal planeadas. Y eso también lo podemos ver porque, por ejemplo, hace un año tuvimos unas nevadas terribles en Guadalajara. Y es que el calentamiento global, que es la consecuencia de todo lo que ocurre, lo estamos viendo o cómo lo percibimos, también tiene que ver con el hecho de que al cambiar los patrones de distribución de temperatura y presiones a lo largo del globo, pues de alguna manera se tiene que compensar. Por eso es que también hay ondas súper frías y por eso es que también hay clima típico como las nevadas, ¿no? Que hubo en ese momento. Pero entonces ahí es una pregunta donde sí tenemos todos que pensar simplemente en el que creemos, ¿no? Y ahí es donde los invito a simplemente a contestar si es posible, si en verdad creen que existe el cambio climático. Porque estamos en un momento en el que mucha gente todavía no nos puede decir, ¿no? O sea, hay escepticismo, Donald Trump todavía sigue diciendo que el cambio climático no existe. Y estamos en un momento en el que es crítico, porque ya realmente consideramos que hay una crisis climática. Y bueno, estamos viendo los resultados, de los que contestaron, y bueno, el 100% de los que contestaron sabemos que existe el cambio climático, y esto era de pensarse, ¿no? Porque al final de cuentas, si estamos aquí, es porque nos interesa el tema y estamos conscientes de que hay que hacer algo. ¿Cuál es el problema? Que tenemos mucha gente que no debería de estar hablando, ¿no? Tenemos a Donald Trump, tenemos una de las personas más seguidas en cuanto al cambio climático y cosas de este tipo de Patricia Navidad, o la misma Greta Thunberg. Greta Thunberg es una gran activista, pero no es una especialista que pueda tener todavía una opinión acerca del tema. Eso lo vamos a tocar más adelante para no entrar mucho. Pero bueno, para entender por qué hay que hacer una acción por el clima, tenemos que entender algo muy sencillo. ¿Qué es el cambio climático? ¿No? Y este cambio climático es la consecuencia de dos efectos. Uno, del calentamiento global, que es la consecuencia del efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso natural que si no existiera, no habría vida en este planeta. ¿En qué consiste el efecto invernadero? Bueno, nuestra principal fuente de calor, más no la única, es el sol. El sol está bombardeándonos todo el día. Depende cuál lado de la Tierra esté expuesto. Y en esta energía que nos está irradiando, nosotros, bueno, la percibimos. Y gran parte de esta energía es reflejada y otra es absorbida. Este reflejo o esta capacidad de mantener la energía lo generan los llamados gases de efecto invernadero, entre los que tenemos el agua, el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y el metano, entre otros, ¿no? ¿Y cuál es lo que nos lleva a saber? Bueno, ¿por qué estos son gases de efecto invernadero? Bueno, algo que debemos notar es que todos estos son moléculas que tienen un enlace covalente. Este enlace covalente es, como ya sabemos, una zona donde probablemente se encuentra el electrón que los dos están compartiendo, pero estas zonas de orbital generan ciertas tensiones electrostáticas. Cada vez que llega una energía que pueda tener la longitud de onda suficiente para ser absorbido, lo puede retener por un momento el átomo y la molécula y lo regresa. Este efecto de trampolín es lo que ocasiona que las moléculas que tienen enlaces covalentes funcionen como una tapadera que no permiten que la energía salga. Por eso es que el aumento de gases de efecto invernadero, como el CO2, que es el que nos hemos encargado de emitir demasiado, no permite o cada vez va deteniendo una cantidad mayor de energía, lo que genera que haya un calentamiento progresivo del planeta. Pero para esto tenemos todavía otras condiciones. Una vez que llega la energía, gran parte pues es reflejada, ¿no? Por las primeras líneas de defensa, las que son electrostáticas y electromagnéticas, y después llega ya a las barreras moleculares, que vendría donde se encuentran los gases. Aquí, gran parte es reflejado por las nubes, porque así como tienen un efecto para mantenerlo adentro, tienen un efecto para no dejar lo que viene de afuera. Y al final de cuentas, de lo que logra pasar, nosotros tenemos una gran cantidad de energía, que algunas de ellas son calóricas, principalmente las que tienden hacia el infrarrojo, hacia la izquierda de la pantalla,
Y la otra son las energías de alta, que son ondas de alta energía, pero que no son calóricas, como la ultravioleta y los rayos X y los rayos gamma. De estos se componen casi todas las radiaciones estelares. ¿Cuál es el problema? Bueno, nosotros diríamos, pues, si no son calóricas, que pasen y que se vayan. Pero eso no es lo que sucede. Nosotros tenemos condiciones que lo hemos visto, que donde hay mucho mineral, o en este caso, mucha cemento, mucha construcción, pues se generan lo que se llaman islas de calor. Estas islas de calor tienen un principio tan básico como el conocer la tabla periódica. Todos los elementos que se encuentran en esta zona se llaman elementos de transición. Incluye el cromo, el níquel, todos los metales conocidos. ¿Y por qué se llaman elementos de transición? Porque tienen una serie de orbitales dentro de su estructura que no están satisfechos, que no han sido llenados con electrones. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que cuando llega radiaciones que no son calóricas, estos elementos los absorben y los liberan como radiación calórica. Esta conversión de la que se llama radiación invertida es muy notoria, por ejemplo, en la noche, cuando ya no hay una fuente de calor que se pueda mantener a una temperatura a la parte externa, la Tierra se mantiene caliente y es porque sigue emitiendo la energía que absorbe durante el día. Entonces, donde haya más minerales expuestos, también vamos a tener una mayor conversión de energía no calórica a calórica. Por eso es que los lugares que hay, como por ejemplo muchas construcciones, pues obviamente va a haber una temperatura aumentada. Después de eso, bueno, ya sabemos que no solo en Mérida, sino a nivel mundial, el aumento de la temperatura es un hecho que es día a día y que tenemos que irnos adaptando. Y ahí es donde la frase de piensa local para actuar global influye mucho, pero tenemos precisamente dos tipos de acciones, las que nos pueden mitigar las condiciones de nuestra región y las que podrían limitar o mitigar las condiciones a nivel global. La mitigación de las condiciones a nivel global es algo que se hace peligroso porque no se están haciendo. Esa es la verdad. Lamentablemente la ONU y otras instituciones de países y entre países han sido un fracaso total, donde la regulación y la organización para que no se desarrolle un impacto agresivo o siquiera disminuir un poco el impacto no ha ocurrido, ¿no? Esto lo podemos ver muy fácil, pero bueno. Una vez que la energía ya pasó y se encuentra ahora sí donde nosotros habitamos, en la biosfera, gran parte de este calor es retenido por la corteza y es después reflejado. Otro tanto retenido por todo lo que se encuentra en el aire y otras cosas se llama calor latente. Se encuentra, por ejemplo, capturado en las microgotas de agua que se encuentran en la atmósfera. Y lo demás, bueno, como habíamos quedado, era devuelto al espacio. ¿Cuál es el problema? Bueno, entre mayor energía, mayor poder, ¿no? Por eso es también que los fenómenos atmosféricos han ido en aumento en intensidad y en número. Entre más energía, más agua, entre más energía y agua combinados, bueno, nos dan ciclones, huracanes y tormentas que traen mayor cantidad de agua y una mayor fuerza de los vientos. Y bueno, ¿quién es el enemigo del mundo? Bueno, pues el CO2, ¿no? Es la mayor fuente o la mayor cantidad de gases de efecto invernadero que se encuentra. Lo hemos encontrado que pues no, ni estamos limitando, ¿no? Lo que pasa. Y algo que hemos visto es que aunque los ciclos de un aumento y disminución de las concentraciones de CO2 en la atmósfera son normales, lo que no es normal es que llevemos 7, 8 años rompiendo el récord año con año en concentración de CO2. Y algo que tenemos que ver que sí, que también tiene que ver, como nos comenta Erika, con todos los microprocesos biogeoquímicos, por supuesto que sí. Nada más que hay todavía, es algo que todavía tenemos que investigar mucho. Ha habido cambios a nivel de microflora y microbiota, y es con tantitos grados de temperatura. Y el problema es que nosotros estamos perfectamente alineados para que las condiciones que tenemos se lleven a cabo perfectamente los metabolismos que requerimos para vivir. Si las temperaturas suben o bajan demasiado, lo que puede ocurrir
es que los procesos que necesitamos, desde la misma absorción y fijación de nitrógeno en las plantas, la fijación de CO2 y muchos procesos en general, ya no se pueden llevar a cabo. Y en el momento en el que los procesos fuera de los nuestros no se puedan llevar a cabo, bueno, nosotros vamos a tener organismos a partir de los cuales subsistir, ¿no? Otra situación es que, bueno, ya es innegable, ahorita los últimos 10, 12 años han sido récord y han roto récord tras récord tras récord de temperatura. Por lo tanto, bueno, hay una clara tendencia, ¿no? A que esta temperatura está aumentando. Y bueno, al final de cuentas, poco a poco hemos notado algo raro, ¿no? Venecia inundada, lleva 4 o 5 meses inundada, las costas de todos lados han sido inundado, las tormentas cada vez están peores. Y aunque tiene que ver con otros fenómenos antropocéntricos, como el hecho de que ya no hay zonas de absorción, las zonas de manglares, de humedales han sido, por estar en cercanía con la playa, convertidas en fraccionamientos, también tiene que ver con la cantidad de agua que se encuentra dentro de los procesos meteorológicos, ¿no? Y bueno, la gente sufrió un poco, y hubo una situación en la que empezaron a decir, bueno, al parecer está pasando algo, ¿no? Digo, y ya habían pasado 10, 15 cumbres en las cuales antes existía una característica fabulosa, que eran los bonos de carbono. Los bonos de carbono, cuando se empezaron a utilizar, fue una maravilla, pero también fue un pretexto para los grandes países para seguir produciendo gran cantidad de CO2 y pues mantenían selvas en países de otros. Y como se empezó a volver una maquinita de ver quién tenía más dinero para seguir contaminando, al final de cuentas se desechó el proyecto, ¿no? Ahorita un par de países los tienen y un par de países los compran, pero es más por ser buena onda y sentido común para mantener un poco las selvas y bosques de otros países que porque ya tengan una obligación, como en algún momento tuvieron. Y en base a esto, bueno, llegamos a la cumbre de París, ¿no? El 12 de diciembre. Una de las razones por las cuales en México no lo celebramos, porque aunque lo quisiéramos hacer, nadie iba a ir a un evento de la cumbre de París, porque estaríamos celebrando a la Virgen. Y aquí en la cumbre de París, de los circunstancias que se tomaron en cuenta en la cumbre de París fue acordar un calentamiento máximo de 2 grados centígrados a nivel de clima. Y ahí es donde regresamos a lo que veíamos al principio. 2 grados a nivel de clima, para que sean perceptibles, significa que en realidad estamos 4 o 5 grados arriba, porque al sacar el promedio con los 30 años que tenemos atrás, entonces ya es un aumento mucho mayor. ¿Sí? Esta escala no se redujo. Si se hubiera reducido a lo mejor a 5 o 10 años, entonces hubiéramos dicho, ay, no estamos haciendo nada. Ahorita la temperatura mundial dice que de los últimos 15 años para acá hemos aumentado 0.4 grados. Otras escalas dicen 1.2 grados, pero en realidad es que parece ser bastante más, ¿no? Al final de cuentas, se establecieron los dichosos objetivos del desarrollo sostenible, la que llaman Agenda 2030, 2020, 2050, dependiendo los compromisos a qué año se cumplieron. Y todo sonaba muy bonito, todo sonaba fabuloso. Los dividimos prácticamente, bueno, son 17. Ya en algún momento todos los hemos escuchado. Y se dividen en 3 tipos, ¿no? Uno es todos los que tienen que ver con la parte social, la parte económica y la parte ambiental. Y una de las cosas que tenemos que ver aquí es que tenemos que ponernos a pensar qué es sustentable y qué es sostenible. Hay demasiadas contradicciones o demasiados antagonismos o muchísimas maneras de cómo lo representamos y cómo lo definimos entre países y entre ¿cómo se llama?, colegas. Pero una de las bases es que al final de cuentas tiene que haber un equilibrio. Si nosotros logramos tender a un equilibrio, y es un equilibrio pragmático entre la generación de riqueza, el mantenimiento del ecosistema, la biodiversidad y todos los recursos naturales, y el mantenimiento de la parte cultural, del patrimonio social, del patrimonio arquitectónico, ¿sí? O sea, toda la parte nuestra, la parte de la economía inventada y la parte de los que ya estaban antes de que llegaran. Ese punto perfecto de equilibrio es la parte donde es sustentable. Cuando hay un equilibrio entre lo económico y lo social es cuando lo llamamos equitativo.
que es uno de los principios fundamentales del desarrollo sustentable, una sociedad inclusiva, una sociedad equitativa. Si todos tienen acceso a los mismos recursos, a los mismos principios, a la misma educación, a los mismos, todos los ODS, más toda la Carta de Derechos Humanos, entonces no tendríamos ni siquiera que estarnos preocupando por todos los demás. La siguiente parte es cuando hay un equilibrio entre la riqueza y la naturaleza. Cuando es esto se llama o decimos que es un proceso viable, ¿no? Un proyecto viable, que si ponemos nuestro restaurante, ponemos nuestra pequeña ciudad, no va a colapsar el sistema. Esto es y cuando es vivible, bueno, es cuando nosotros como sociedad podemos sobrevivir de una manera y desarrollarnos plenamente dentro de un ecosistema. ¿Cómo lo podemos definir? De una manera más gráfica, bueno, cuando en un ambiente pequeño, grande, las modificaciones que tenemos que hacer, porque los castores hacen modificaciones, las termitas hacen modificaciones, ¿no? Las aves hacen modificaciones, todo el mundo hace modificación para tener una mejor supervivencia, una mejor adaptación al hábitat. Lo que tenemos que hacer es que todo depende de la cantidad de modificaciones y sobre todo, muy importante, la cantidad de tecnología forzada que tenemos que adaptar e introducir y transferir para que nosotros podamos sobrevivir. ¿Cuál es el principal factor de que tengamos que invertir tanto para poder entrar dentro de una cultura sostenible? Bueno, pues el simple hecho de que somos demasiados, ¿no? Sobre nosotros como una especie básicamente ya no natural, las reglas de la supervivencia ya no existen, entonces más bien le jugamos a hacer la vida más longeva, a sobrevivir mucho más que las tasas que podrían ser naturales, y no hay un control poblacional. Al no existir un control poblacional, entonces lo que terminamos haciendo es, bueno, aunque suene de pleonasmo, así viene una sobrepoblación, donde el sistema ya no nos puede soportar. Como el sistema ya no puede soportarnos, lo que tenemos que hacer es invertirle tecnología para entonces ocasionar y forzarlo a que nos pueda sostener, ¿no? Entonces es aquí donde, bueno, los separamos en esto, los que tienen que ver con la parte biológica, que tiene que ver con agua, vida marina, ecosistema y acción por el clima. Después toda la parte social y económica de centro. Y al final, como que es el integral, ¿no? Que es la colaboración, ¿no? Para alcanzar los objetivos. Finalmente, algo que es extremadamente importante ver es, bueno, ok, ¿quiénes lo firmaron? Casi todos. Pero el problema no es ese. El problema es quién ratificó el Acuerdo de París y cómo es que lo ratifican. Bueno, creando una ley nacional donde se establezcan los principios rectores de los que hablamos en el Acuerdo de París. Y dentro de todos esos países hay grandes potencias como la India, como Rusia. Estados Unidos lo firmó y se salió. Entonces, las grandes potencias, pues, no están ahí, ¿no? Los verdaderos contaminantes, bueno, China está, pero no hace nada. Y aquí es donde tenemos que ver qué es lo que está sucediendo. En teoría, si ninguno de los países actúa y seguimos como estamos, vamos a tener un aumento de 4.5 grados más o menos. Si seguimos las políticas ineficientes de ahorita, de 3.5, y si seguimos los compromisos como estamos, de 2.9. Esto es tristísimo porque nos está diciendo que los objetivos de desarrollo sostenible no son suficientes ni de broma. Y bueno, nos preguntan que si debemos tener más miedo al COVID o al calentamiento global. Bueno, son dos situaciones distintas, pero el COVID, bajo el peor panorama, podría acabar con entre el 2 y el 5% de la población del mundo, y más o menos por el calentamiento global están muriendo entre 15 y 20 millones de personas al año. Entonces, hasta ahorita es mucho más preocupante las consecuencias del calentamiento global, y eso que no estamos llegando a los problemas de suficiencia alimentaria, que todavía, para bien o para mal, no hemos tenido que llegar a preocuparnos tanto de eso. De los gases de efecto invernadero, el peor gas que más energía puede retener por el simple hecho de que tiene 4 enlaces covalentes es el metano. La ventaja del metano es que tenemos muy poquito, ¿sí? La tasa de producción de metano y la tasa de absorción de metano solo genera más o menos 10 toneladas equivalentes de metano
en el mundo. Eso es muy poco. No nos preocupa. Y bueno, aquí es donde nos lleva a hacer otra preguntita. Porque ¿creen ustedes que México sea uno de los países más contaminantes en cuestión de CO2 en el mundo? Y eso es algo interesante porque en teoría no somos ni superpoderosos, ni estamos muy industrializados, no tenemos la gran tecnología, ¿no? Por mucho no somos China, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni nada de eso, ¿no? Y esto es, les repito, está interesante porque ahorita, lamentablemente, lo somos. Y bueno, tenemos un empate, ¿no? De 50% y 50%. Y bueno, pues para mal o para bien, aquí estamos nosotros. Y bueno, nos alcanza a ver, pero aquí lo podemos ver mejor. Este es el mapa deformado donde según las cantidades de emisiones, nosotros se le forma un poco la estructura del planeta para ver cuánto estamos produciendo. Y si le damos un acercamiento a México, miren nada más. Tenemos a Octavio Romero de Champs de Pemex. ¿Y por qué? Bueno, en el 2015 con la nueva ley o la reforma energética, se aprobó que empresas que no fueran Comisión Federal de Electricidad produjeran energía. Entonces, una característica que nosotros tenemos es que nuestro petróleo es muy feito, es muy malo, no sirve para producir gasolinas. Por algo tenemos que comprar petróleo de fuera, combinarlo y le llamamos mezcla mexicana. Entonces lo que hicieron fue, con esta reforma energética, fue que todo este petróleo que de plano ya no sirve más que para hacer cosas que no tienen mucho valor, lo queman. Y bueno, tan solo Pemex produce casi el 2% del CO2 del mundo. Solo Pemex. Y ahí es ahí donde, bueno, pues sí, somos una de los países más cochinos del mundo y tenemos, por cierto, de las peores generaciones de energía, ¿no? Tan solo es increíble pensar que Mérida, que es una ciudad llana, llegue a tener o ser de las 500 ciudades más contaminantes del mundo cuando apenas pasamos el 1.000.000 de habitantes, y principalmente es porque producimos energía quemando cosas, ¿no? Y bueno, ¿a qué podemos llegar? Vamos a tomar en cuenta los mismos indicadores que utiliza la ONU para que, bueno, no digan que uno anda de mentiroso. Pero la ONU tiene su clasificación. A nosotros nos pusieron en el 68.5 del índice y nos tienen en el 77. Nosotros vamos a decir, bueno, ¿eso qué significa? Bueno, significa que hemos tenido un incremento este año pasado, principalmente en combate a la pobreza. Vamos a definir qué significa combate a la pobreza para la ONU. Y significa que una familia entera gane más de $1.98 al día. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Con que una familia gane, ahorita con el dólar como está, gane 50 pesos al día, ya no está en extrema pobreza. Ganamos 6 puntos con esto porque el año pasado, por algunos programas de gobierno, salieron de la pobreza cerca de 3 millones de familias. Por lo tanto, tenemos un gran avance en el combate a la pobreza. Por eso es que los indicadores de los objetivos del desarrollo sostenible nos pusieron en avance y como pueden ver, los demás no están muy, no se desarrollan mucho a excepción del onceavo, ¿no? Pero este es el que más se avanzó fue en el combate a la pobreza. Otro de los donde se ha ejercido es, por ejemplo, la igualdad de género, aunque su fin fundamental es dar condiciones igualitarias, favorecer el desarrollo de las mujeres en alta marginación, y que todavía hay mucha situación de discriminación, ¿no? Y que no hay igualdad de oportunidades. También existe el hecho de que los recursos que se han asignado por igualdad de género se han ido hacia otras cosas que son más llamativas, como el derecho al matrimonio igualitario. No tiene nada que ver, ni estoy en contra de esto, pero se ha desvirtuado un poco y al final de cuentas varios países han invertido en esto. Lo que tenemos que hacer es invertir en cosas que tengan un impacto significativo sobre lo que sería el asegurar un mundo, ¿no? Para las próximas generaciones, un planeta. Y bueno,
la mayoría de nosotros dice, bueno, el enemigo del mundo es Donald Trump, ¿no? Y todo el mundo odia a Trump y nosotros somos así como que los que estamos volteando para arriba y pensando que ojalá nos hubiera tocado vivir aquí. Pero la verdad es que si nos ponemos a analizar sus datos, Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos ha bajado su cantidad de emisiones. Estados Unidos está emitiendo cada vez menos CO2. ¿Y cuál es el problema? Estados Unidos en esta línea verde acá, poco a poco está produciendo su energía con energías limpias que no generan CO2. ¿Cuáles son los enemigos? China, el resto de países que no tienen cómo invertir tecnología y la India. Aquí también incluye todo Afganistán, Tajikistán y todos los países de Oriente Medio. Ellos son los que están generando la gran contaminación del mundo. Y si consideramos a China, que China produce al menos el 10% del CO2 del mundo, en algunos lados, según los cálculos, es entre el 10 y el 30, varía mucho. Y si aparte de eso consideramos que a nivel de países, aquí tenemos Argentina, tiene un avance extremadamente insuficiente y críticamente insuficiente en cuanto a el avance de los objetivos de desarrollo sostenible. México, insuficiente y muy insuficiente. Y bueno, vamos a decir, es que somos malos, no tenemos dinero ni tecnología, pero bueno, Japón, muy insuficiente, altamente insuficiente, y también ¿no? Corea, muy insuficiente. Entonces, como podemos ver, la falta de participación y de acciones reales a nivel mundial es generalizada. Los países que han tenido un avance muy significativo son principalmente los nórdicos, bueno, Noruega, Islandia, Suiza, Finlandia, que son países que de por sí solos, por las condiciones, siempre tuvieron que migrar hacia un desarrollo sostenible, pero también tienen una particularidad: su población es pequeña, ¿no? Para Islandia es muy fácil, o bueno, debe ser mucho más fácil hacer un manejo integral de toda la sociedad, de los recursos y de la naturaleza, si estamos considerando que su población total es de 2,5 millones, cuando solo en México tenemos ya 120 millones, más 30, 40 millones viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y aquí hay algo de... esta gráfica es terrible, porque, bueno, también lo publicó la ONU, y nos dice que si hubiera un aumento de la temperatura, un cambio climático como tal, y quienes lo sobrevivirían. Y bueno, toda Europa, Canadá, Estados Unidos, Australia, particularmente Rusia, lo soportaría bien, igual que China. Si hubiera un aumento global de la temperatura, prácticamente no se verían afectados. De hecho, hay países como Canadá y Estados Unidos que pasarían de temperaturas parcialmente congelantes o congelantes a temperaturas más templadas. Para muchas de sus actividades productivas se verían beneficiados. Y casualmente son los países que no están haciendo nada. Y eso tenemos que considerar quién sabe qué es lo que está pasando, y tenemos que cambiar el chip de cómo le estamos haciendo las cosas. Y bueno, hay muchos como comentan que al parecer ya no se puede hacer nada. Y también nos preguntan que si el Plan Nacional de Desarrollo en el sector energético no está funcionando. Bueno, ya yo quisiera preguntar cuál Plan Nacional de Desarrollo. Si el Plan Nacional de Desarrollo en la parte energética es quemar más carbón y quemar más combustóleo, pues entonces no veo que ninguna razón por la cual tenga que funcionar. De hecho, la parte de energías alternativas fue retirada de eso, y incluso intentó retirarse el apoyo hacia las personas que tienen plantas en generación de energía fotovoltaica. Pero bueno, eso también hay un programa muy fuerte para reforestación que lamentablemente también llevó a la quema de pastizales para poder ser reutilizados. Pero bueno, aquí es donde tenemos que ver, en verdad, entonces, ¿a quién le echamos la culpa? ¿No? Y bueno, esto es muy sencillo. ¿Se le echamos a las instituciones, se le echamos a los empresarios o se le echamos al gobierno? Y eso es algo que debemos de pensar a profundidad, porque nos gusta echarle la culpa a los demás. Y la verdad es que el único culpable somos nosotros. Nosotros somos los usuarios finales de estas empresas. Nosotros somos los que les compramos sus celulares nuevos cada año. Nosotros somos los que le echamos más crédito y somos los que nos la pasamos en el Xbox y cambiando de todas las cosas que tengan que ver con el consumismo activo, ¿no? Las instituciones,
pues mientras no haya reclamos igual que para el gobierno y no seamos una sociedad informada, una sociedad crítica y una sociedad exigente, pues entonces vamos a hacer lo que nos ofrezcan. Aquí es necesario que primero tenemos que tener la información a la mano y es gran parte del por cual este tema lo metimos. Y ya que la tenemos en la mano, tenemos que aprender a utilizarla. Tenemos que trabajar de cerca a la sociedad civil, los especialistas, con el mismo gobierno, porque para que tenga un efecto significativo lo tenemos que llevar a una política pública. No nos podemos quedar en el romanticismo de la sociedad civil, porque entonces no va a haber mucho efecto significativo real, ¿no? Tenemos que incidir desde los planes de educación hasta la planeación estratégica. Bueno, ¿qué podemos hacer? Esta es la parte interesante porque entonces tenemos que aceptar dos cosas. Que los principales culpables somos nosotros, y aquí es donde obviamente viene mucho el pleito porque hay que echarle la culpa a las empresas, ¿no? Y es un tema como, por ejemplo, qué hacer por la soberanía del agua y asegurar que podamos tener agua para un futuro, ¿no? Y las supercompañías que sacaban el agua y todo ese tema. Pues es muy sencillo. Hay que tomar agua, agua simple. Si dejamos de consumir bebidas procesadas, pues ya no va a haber un mercado. Si no hay un mercado, ya no va a haber una sobreexplotación del acuífero o de los acuíferos para estar produciéndolos, ¿no? Y aquí es donde, bueno, hay muchas cosas que nos andan saturando en todos lados, en las redes, no siempre a nivel oficial ni educativo, pero bueno, una de ellas, por ejemplo, es el hecho de volvernos veganos. El hecho de volvernos veganos tiene un impacto real, más que nada en recuperación de ecosistemas, porque también se genera metano, que no es significativo la parte del metano de las vacas, pero sí es significativo la producción de CO2. Entonces, esta es una cantidad de gases de efecto invernadero que se producen según el tipo de organismo, ¿no? El tipo de alimento. Y bueno, pues claramente acá abajo tenemos a los vegetales. Y esto nos recomendaría a que si vamos a comer carne, proteína animal, pues sea principalmente cerdo y pollo. Y esa sería una forma de que tuviéramos una dieta más sustentable, ¿no? Porque evitaríamos tener este alto impacto. Lo que es un hecho es que los rumiantes y las carnes rojas son los que producen una mayor cantidad de gases de efecto invernadero y lo vamos a estar tocando, ¿sí? Sí, bueno, mañana no se pierdan, va a estar el doctor Iván Chile precisamente hablando muchas cosas de estas, con la plática de la alimentación del cambio. Y bueno, y aquí es donde tenemos que ver. Greta Thunberg, por ejemplo, tiene un movimiento muy fuerte que lo ha llevado a escala mundial, al grado que fue nominada a ser de las personas más influyentes del mundo, incluso en el área de la ciencia. Ahí sí yo difiero un poco, porque si un científico tuvo que esperar a que una niña de 14 años le dijera que existía el calentamiento global y que hay un impacto planetario, pues probablemente no era muy científico el muchacho. Sí, no, a lo mejor y porque tenemos años dándole vuelta al dichoso reloj del apocalipsis, diciendo que con el estilo de vida que tenemos nos vamos a ir al abismo. Y hay muchos problemas y muchas circunstancias donde, por ejemplo, yo les quiero preguntar, el dichoso Basura Channel, ¿quién ha hecho este reto? ¿Sí? O sea, ¿es un reto que valga la pena? ¿Consideran que es algo que tiene un efecto positivo, significativo? ¿Es algo que sirve o no sirve? Porque esto es algo que tenemos que considerar. Hasta eso muy poco lo hemos hecho. Bueno, yo lo he hecho, pero constantemente. Es parte de las actividades constantes que tenemos. Y aquí tenemos que, bueno, otra vez, esto parece que tiene que haber empate siempre. Donde, bueno, el 56% sí lo he hecho, ¿no? ¿Cuál es el problema de estos tipos de retos? Discúlpenme quien sí lo hizo y lo hizo muy contento, pero es como para el estado de salud ambiental que tenemos, es como que una persona mórbida, un gordo mórbido con un estado de salud que ya está decaído, tenemos un problemas severos, una vez al año salga a correr el maratón, ¿no? No por un día en el año hacer un poco de ejercicio, va a estar recuperando su estado de salud. Si lo hacemos de esta manera, son placebos que sí nos hacen sentir bien, pero no tiene un efecto significativo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí, vas a escoger un parque, bueno, manténlo limpio, reforéstalo, cuídalo, y eso tiene un efecto significativo. Limpiar un lugar una vez al año o una vez en tu vida no tiene un efecto significativo. Positivo, probablemente temporal, sí, para las redes quizá bastante, ¿no?
Y si todavía después de ahí nos vamos a echar unos tacos, entonces este muchacho gordito que se fue a correr para estar en un mejor estado de salud, inmediatamente se fue a comer algo que no le iba a ayudar para mantener ese poco que recuperó, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, vamos a considerar algo. El mexicano promedio produce 1.2 kilogramos de basura al día, 32.85 toneladas durante su vida. Si un día hicimos un reto como este y recogimos 100 kilos, todavía nos faltaron 32.750 kilos para poder siquiera estar en tasa cero de producción de residuos sólidos. Entonces, ahí donde tenemos que entender que sí, claro, hay que hacer actividades de limpieza, pero tienen que ir aunadas en un estilo de vida que contemple la reducción de la producción de residuos, ¿no? Tenemos que estar haciendo cosas que tengan un efecto acumulativo. Y hay un estudio que hemos estado viendo mucho en las redes, donde siempre te dicen, no viajes, usa bici y no tengas hijos para salvar el planeta. Déjenles cuento que esta es una pésima interpretación de un artículo, que es de Climate Change, así como que las ausencias en la mitigación climática, que la educación y los gobiernos no han realizado, ¿no? Y vamos a ver qué significa esto. ¿Cómo mitigar la emisión de CO2? Y es aquí donde entra lo divertido. Porque es aquí donde muchos de los programas de gobierno vamos a ver que probablemente no funcionan. Y en décimo lugar, y de los de muy bajo impacto, tenemos sembrar árboles. Las campañas de reforestación tienen un promedio estimado de que tenga un efecto significativo de 14.35 toneladas equivalentes de CO2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, recuperar obviamente área verde tiene un efecto positivo. Por supuesto que tiene un efecto positivo. De hecho, este dato varía mucho entre 15 y 60 toneladas métricas porque ahorita se considera que está más reforestado. También se considera qué tipo de especies hay que usar para reforestar. Y también hay unos estudios que dicen que la alta concentración de CO2 en la atmósfera están haciendo que los árboles tengan una fotosíntesis acelerada. Todavía es información que no se termina de recopilar, pero bueno, al final de cuentas lo de los árboles no dejen de hacerlo porque lo que nos importa son los otros servicios ambientales. ¿Sí? Generan oxígeno, capturan CO2, favorecen la permeabilidad del suelo, eso permite que haya una reintegración de agua, generan microclimas, una estupenda herramienta para utilizar en casa y mitigar el calor, producen alimento, protección contra fenómenos naturales, refugio para animales y también favorecen a la biodiversidad. Todo este panorama conjunto que es la resiliencia ambiental para poder soportar cambios, bueno, es algo que es notorio que ahora estamos sufriendo, cualquier cosa nos afecta y nos pega más, ¿no? Y sí, claro, todas las acciones diarias, cada vez que hay que decidir si comprar o no comprar algo, si tomar o no tomar algo, si adquirir o cambiar el celular o no, algo, es un efecto acumulado. Estamos hablando de 8.200 millones de personas que al tomar una decisión pueden tener un efecto significativo. Al final de cuentas, si nosotros empezamos a exigir el celular lo vamos a cambiar cada 5 años y exigimos actualizaciones, exigimos que haya reparaciones en lugar de cambiarlo cada año para estar en un proceso de cambio, ¿no? De adaptación, obviamente por moda y por estatus, es donde nosotros vamos a llegar a una situación. Pero sí, todas estas pequeñas acciones, al final de cuentas, por ejemplo, la siembra de árboles, que repito, no está mal, tiene un efecto positivo a nivel regional, sí, pero ha sido también una de las más prostituidas. Hay muchas empresas, enormes empresas que invierten millones y miles de millones de pesos en hacer sus campañas de reforestación, porque se los exigen los estándares internacionales de empresa verde, de empresa sociosustentable y todo ese tipo de cosas, pero ya tienen por hecho, ya dan por hecho que va a haber una mortandad entre el 90 y 95%. Nosotros nos hemos acercado a decirles que va a salir más caro, vamos a poner un sistema de riego autónomo, enriquecimiento de suelo, en vez de sembrar 500,000 árboles vas a sembrar 300,000, 200,000, pero van a sobrevivir la mayoría. Pero no, aquí lo que importa es la nota y por eso los invito a revisar estas grandes compañías cada vez que hacen una reforestación. Siempre se toman la foto y sacan la nota de cuando siembran. Jamás regresan a decirles que si sobrevivieron o no sobrevivieron, porque el otro año no hay nada.
¿sí? Entonces, ahí también nosotros tendríamos que ir exigiendo de que se hagan bien. Obviamente ha de haber una que otra compañía que sí lo hace, las que tenemos contacto nosotros no. Y de hecho, a nivel de retención de CO2, tiene un efecto más significativo el cambiar los focos. Cambiar los focos incandescentes a un foco de halógeno y después a un LED tiene un efecto acumulado de menos consumo energético. Esto hay que recordar por qué. La mayor cantidad de CO2 que se produce en el mundo tiene dos bases. Uno, producir energía para mantener nuestras actividades, desde las industriales, de luz, en la situación de toda nuestra vida, y la otra parte es movilidad, es decir, quema de combustibles para movilidad en automóviles. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí es donde les pregunto, de estos dos, del sembrar árboles y de cambiar los focos, sí hay programas de gobierno. En casi todos los países existen las campañas de reforestación y las campañas de cambio de foco, ¿no? Y tan es prostituir estos temas que, por ejemplo, China anunció que sembraba 80 millones de árboles, pero bueno, los últimos cálculos dicen que para poder retener todo el CO2 que produce debería de estar reforestando más o menos 3.5 veces la tierra completa. Entonces, 80 millones de árboles para la cantidad de CO2 que produces en realidad no es nada, ¿no? ¿Cuál es el último de estos bajos? Bueno, la otra es dejar de producir y depender del CO2 para producir PET o otros plásticos. ¿Sí? El reducir, reciclar, reutilizar y todo esto que hemos escuchado hasta el cansancio tiene un efecto positivo mucho mayor que la siembra o que el cambio de focos, ¿no? Y en el séptimo lugar, que obviamente aquí hay un pequeño sesgo en los datos, hay que considerarlo, porque bueno, los países que tienen estos datos son países, principalmente son datos de Australia, de Estados Unidos, de Inglaterra. Entonces los datos son de países de primer mundo, países fríos, que necesitan usar una secadora para poder utilizar la ropa, ¿no? Después de lavarla. Y aquí el simple hecho de no planchar y no secar la ropa, si lo hacemos de manera generalizada, tiene un mayor impacto en disminuir la retención de CO2, la producción de CO2. En sexto lugar, tenemos uno que está muy interesante, porque es la dieta vegana, o una dieta basada principalmente en vegetales. Y repito, tiene un efecto significativo en la producción de CO2, pero también tiene un efecto significativo en toda la gran cantidad de territorio que se podría recuperar. Generalmente la ganadería es muy poco productivo, tiene muy poco equilibrio, ¿no? Que necesita unas cantidades, unas regiones muy grandes para poder satisfacer las necesidades del ganado. Y ahí es ahí donde decimos, bueno, ¿qué tanto vale la pena, no? En quinto lugar, que ya son de los verdecitos, esto es decir, que ya son de las de alto impacto, tenemos el actualizar el automóvil. Como quedamos, la movilidad es uno de los principales fuentes de gases de efecto invernadero. Y aquí actualizar el automóvil significa que en vez de viajar uno, viaje en varios, ¿no? Hacer carpool y utilizar SUV para que nosotros nos movamos en grupos y optimicemos la movilidad. 2, nuestro coche viejo, un coche menos viejo, el menos viejo por uno con convertidor catalítico, el de convertidor catalítico por uno de alta eficiencia y finalmente el de alta eficiencia por un híbrido. Para este caso solo consideran aquellos que todavía tienen que quemar combustible para la movilidad, por eso no entran aquí los autos eléctricos. En el cuarto, ya con 291, ya bastante más arriba, es migrar a las energías limpias. Y bueno, apenas estamos entre el 12.9 y el 15, dependiendo el estándar de la producción mundial de energía, utilizando fuentes renovables, fuentes no contaminantes. Estas fuentes no contaminantes también tienen un problema. El problema de las fuentes no contaminantes es que no sabemos hoy en día, y yo solo conozco un proyecto muy pequeño acerca del tema,
¿De qué vamos a hacer con toda esa basura tecnológica dentro de 15, 20, 30 años, cuando hay una cantidad bestial de paneles solares que ya no funcionan y vamos a tener que ver cómo los vamos a reciclar o reutilizar? Pero bueno, para esto hay buenas noticias también, ¿no? Ahorita aquí en México, de hecho, le dieron el premio a unos chicos de Toluca, donde tienen unos paneles solares que su matriz son microalgas, y estas microalgas cada vez que capturan la luz, fijan CO2, generan oxígeno, y en el momento en el que se da el potencial eléctrico para poder realizar el intercambio iónico para la fotosíntesis, en ese momento se genera un pequeño potencial, y entonces estos paneles solares basados en algas y no en silicio son una fuente de oxígeno y de energía. Es un proceso que está en desarrollo, ya está en la venta, pero todavía están en el escalamiento, ¿no? Para que sean más eficientes. La tecnología del hidrógeno sí va a ser viable en algún día, esperemos que sí. El problema de la tecnología del hidrógeno es, a mi punto de vista, es que no podemos, no sería lo más indicado competir el agua como fuente de combustible contra el agua como fuente de recurso, ¿no? Porque si aún así ya la batalla final les van a hacer por el agua, a mí no me gustaría así. Si utilizamos otra fuente donadora del hidrógeno, como el mismo alcohol o algún o cualquier otro donador del hidrógeno, a lo mejor un ácido, entonces podría funcionar un ácido débil. Y aquí también entran otros tipos de combustibles, ¿no? Como el simple hecho de adaptar los autos eléctricos, porque los autos eléctricos híbridos también son altamente contaminantes porque sus pilas tienen un tiempo de vida corto y son muy difíciles de reciclar. Entonces, ahí es otro problema. Tenemos que avanzar mucho en la generación de energía. Ahí es donde todo el mundo se acuerda de Nikola Tesla, ¿no? Hablando de la energía radial. Y también, finalmente, que es donde les digo que de repente la información es un poco no asertiva, porque una de las recomendaciones es solo viajar una vez al año en vuelo transatlántico. Y bueno, para la gran mayoría de la población, el hacer un vuelo transatlántico, pues como que no es una realidad, ¿no? Y finalmente, de la que todos hablan, dejar de utilizar el automóvil o cualquier aparato que requiera carga o requiera combustión. Y es terriblemente lo que aumenta el ahorro, y no solo eso, las consecuencias como el hecho de que tendremos un mejor estado de salud son buenas, ¿no? Y aquí vamos a detenernos ligeramente para ver cómo todos estos han ido aumentando, y si lo comparamos, bueno, la opción de movernos en bicicleta es, al parecer, muy, muy válida y podría ser una de las principales formas como podríamos hacerlo. Los invito a hacer un análisis mental de cuál de todas estas opciones que vimos, cuáles son un plan de gobierno o plan educativo o alguna política pública. De todas las revisiones que hemos hecho, prácticamente las únicas dos son sembrar árboles y el cambiar los focos o las tecnologías, ¿no? De repente apoyos para migrar a climas o a refrigeradores inversos. Todas las demás están completamente olvidadas. Y viene la cereza del pastel, ¿no? Que es la que a todo el mundo no le gusta, y tan no le gusta que no se encuentra dentro de los planteamientos, y ese es un pleito que siempre tenemos cuando hablamos de derechos humanos, porque los derechos humanos no se pueden ponderar entre ellos. Yo soy de los que defienden que mi derecho a tener un ambiente sano, al ser un derecho comunal, debería ser superior, o por lo menos estar en debate, en discusión, con el derecho a la reproducción libre de las personas. Así, porque mientras las personas se sigan reproduciendo de manera indiscriminada, bueno, va a ser imposible que alcance mi derecho a un ambiente sano, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque nosotros hagamos algo, si los demás no lo empiezan a hacer, pero bueno, eso ya está cambiando, esa postura ya está cambiando. Ya se propuso que el ODS 18 sea el control poblacional, ya está en la mesa. Esperemos que con un poco de ganas en 1, 2, 3, 5 años ya sea un hecho y se empiece en campaña, porque este es un problemón terrible. No existe una sola campaña a nivel mundial de control de la natalidad.
No hay una campaña activa y eficiente. Todos dicen, bueno, es que en China si tenías un segundo hijo, bueno, ese proceso del castigo al segundo hijo tiene casi 20 años que ya no existe. Les quedó la adecuación un poco, pero poco a poco han dejado de seguirlo, ¿no? De hecho, China sigue creciendo su población y los que han crecido de manera terrible ha sido la India, ¿no? Toda la región de Oriente Medio. Y entonces aquí vamos a analizar esto. Si vemos esto, entonces no tener hijo es infinitamente superior a movernos en bici e infinitamente superior a las poquitas cosas que se hacen a nivel de gobierno y empresa. ¿Ok? Pero esto será cierto. Lamentablemente sí, pero hay algo que no nos dicen. Este artículo estuvo mal interpretado. El artículo dice tener un hijo menos. Y vamos a sacar entonces los números de lo que eso significa. La tasa de natalidad mundial es de 18 personas nacidas vivas por cada 1,000 habitantes, es decir, un promedio de 135 millones de nacimientos al año. Esto estamos considerando que hay una tasa de crecimiento poblacional de 2 puntos nacimientos vivos por cada mujer. Entonces, si lo reducimos al menos un hijo menos, sería bajar a 1.2 nacimientos por cada mujer, y entonces habría 73.3 millones de nacimientos, lo que significa 61 millones de personas menos al año. ¿Qué significa esto? Que esta rayita de acá es el 100% del CO2 que produciría por poder mantener de una manera óptima a 61 millones de niños, ¿no? Y que hasta llevarlos a su edad adulta. Aquí es donde entonces vamos a tomar lo que nadie nos dice, pero todos sabemos. Y es donde viene la parte de que nosotros tenemos que tomar nuestro papel dentro de este universo, este ecosistema, para poder llegar a realizar cambios significativos. Tenemos que ser una sociedad consciente y una sociedad que tenga un efecto, ¿no? Y uno de ellos es la implementación de programas de consumo responsable. Eso podría ser lo que más impacto pudiera tener. Y vamos a ver esto, bueno, ya si consideramos que somos 8.500 millones de personas y nos encontramos que con una reducción de nada estaremos produciendo 1.397.704 toneladas equivalentes de CO2. Vamos a considerar que nosotros redujéramos nuestro consumo general, que significara en un 10% menos de energía, 10% menos de cosas que compremos, 10% menos de alimentos, que no nos caería mal. Ya la población humana subió casi 8 kilos en promedio a nivel mundial. Eso quiere decir que somos 8 kilos más gordos que hace 40 años. Y si lo comparamos con el tener un hijo menos, el reducir un 10% nuestro consumo tiene un impacto significativamente superior que todos los demás aumentados y multiplicados y divididos y todo lo que quieran hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué nadie nos dice que dejemos de consumir de una manera indiscriminada? Pues porque dependemos de ese consumo, ¿no? La economía se basa en eso y no ha habido empresas que quieran migrar a unos sistemas donde no se haga un consumo exagerado, ¿no? Nos acostumbraron a la producción en masa, nos acostumbraron a varias cosas. Y es aquí donde tenemos que ponernos a pensar entonces cuál es nuestro papel como consumistas también de estas grandes empresas y de todas estas producciones, porque no solo la culpa es del gobierno ni de las empresas. Al final de cuentas, si nosotros como usuarios finales preferimos tomarnos un refresco o un alimento procesado antes de tomar un vaso de agua simple, pues somos parte del problema, ¿no? Estamos manteniendo también una producción de algo que en realidad no necesitamos. Si nos vamos al nivel más estricto como organismo, como humanos, solo necesitamos agua, comida y aire. Ni siquiera la ropa. Bueno, a lo mejor sí, porque ya estamos muy inútiles a nivel físico y biológico, pero bueno, vamos a suponer que lo básico de ropa, lo básico de vivienda y lo básico de calzado. Todo lo demás ya es superfluo y banal y son cosas que podemos muchas de ellas disminuirlas, ¿sí? Sobre todo aquellas que son de alto impacto. El simple hecho de poco a poco y todas las acciones ir disminuyendo, te hacer rutas pensadas para ir por los víveres, ir a varias cosas al mismo tiempo y no solo a una, y optimizar el hecho. Uno de los problemas más severos que tenemos, por lo menos en México, es que no hay un transporte público de calidad. Porque si hubiera un transporte público de calidad,
y todos no lo viéramos en transporte público porque sabemos que el camión va a llegar a la hora que tiene que llegar y nos va a dejar a la hora que tenemos que llegar a un lugar, entonces no habría ningún problema. Pero aquí es donde, por ejemplo, todo el mundo nos decía, ay, esto ahorita con la contención y que todo el mundo se encerró y que las emisiones de gases de efecto invernadero han bajado muchísimo. Bueno, les tengo una noticia. La concentración de CO2 en la atmósfera no ha bajado lo más mínimo. Se mantiene en el estándar de cómo se veía proyectado y, por el contrario, el consumo de energía ha aumentado, sobre todo lo que está relacionado a redes sociales y mantenimiento del ecosistema digital. Tan solo en el 2018, mantener a todas estas tecnologías de la información y de la comunicación, llámese Facebook, Google, Amazon, todo YouTube y todo lo que quieran que tenga que ver en la nube, porque hay que aclarar algo. Esto de que se encuentra en la nube y que se encuentra en el espacio digital, que nosotros no lo vemos, no significa que no tenga un impacto, significa que en algún lugar del mundo tienen una torre, un edificio enorme con 800,000 computadoras prendidas que tienen climas que los mantienen a 18 grados para que funcionen lo mejor posible y que todo el impacto y toda la energía que se requiere, ¿no?, para producirlas y para mantenerlas en operación ocupan entre el 6 y el 10%. En estos días se calcula que están ocupando entre el 15 y 17% de la energía del mundo para mantenernos contentos recluidos en nuestras casas, para no caer en un colapso, ¿no? Y también se considera que para el 2030 esto va a ir en aumento y que se espera que entre el 20 y 25% de la energía del mundo y de los gases de efecto invernadero asociados a esta producción de energía sean relacionados para mantener el ecosistema digital. Tan solo en el 2017 Facebook generó casi 979,000 toneladas métricas de CO2. Solo Facebook, subir tus memes y compartir los estados, eso ha producido. Uno de los mayores contaminantes digitales son los correos electrónicos. Y tan solo cada segundo se envían 2.4 millones de correos en el mundo. 74 millones de correos electrónicos al año. Bajo el peor panorama, en la peor estructura de mantenimiento y generación de energía, cada mail consume la energía que se produce al quemar 50 gramos de carbono. Entonces, estamos hablando de 1,000 millones de toneladas métricas de CO2. Es decir, el CO2 de 890 millones de automóviles prendidos todo el día. Ahí es donde vienen muchas recomendaciones que incluyen si tienes 8,500 correos que no has abierto en tu bandeja de entrada, es porque probablemente esos 8,500 correos no debiste haberlos recibido. Quítale ahí la suscripción, cancela la suscripción, deja de estar recibiendo los correos de todos lados si no los vas a usar. Tú mismo, si vas a mandar un correo, trata de ser lo más concluyente y explícito posible para no tener que estar mandando varios correos, ¿no? Una de las redes más eficientes, de hecho, es también Twitter, por ejemplo, con que tiene un coste de 0.02 gramos de carbono quemado y pero son cerca de 500 millones de tweets enviados al día, o sea, 10 toneladas métricas de CO2 al día, 3,650, ¿no? Esto es solo para que nos demos cuenta de que también esas pequeñas cosas que nos gustan es lo que tenemos que ver. Y bueno, sí nos comentan que hacer un trabajo por correo no es mejor que hacer un trabajo en hoja. Es una herramienta útil el correo electrónico. Lo que hay que hacer es aprender a utilizarlo, ¿sí? Actualmente las tasas para generar hoja, las hojas que utilizamos para escribir, ya son papel que se utiliza de reutilizar los lignos celulósicos, es decir, las sobras de la caña, las sobras del maíz, de papel reciclado. Ya no se talan bosques para producir papel. Entonces ya el impacto que genera el tener una hoja es mucho menor que el que tenía. También ya existen las ecotintas y muchas otras cosas, ¿no? Probablemente sí sea todavía más eficiente mandar un correo electrónico, pero tenemos que considerar que tenemos que ser eficientes con la cantidad de correos electrónicos que mandamos y utilizamos. No debemos, como les comento, si tienes 1,000, 5,000, 10,000 correos sin abrir en tu bandeja, bueno,
sí eres parte del problema. 10,000 correos electrónicos por 50 gramos, estamos hablando de 500 kilos de CO2 que se tuvo que quemar para mantener el ecosistema para que te pudieran mandar ese correo. ¿Sí? No es, tenemos que buscar donde haya un sobrepeso, ¿no? Que se minimizar a lo más el impacto posible de lo que estamos realizando, ¿no? Tenemos que considerar entonces esto. Sí tenemos que tener un cuidado en el desarrollo del crecimiento poblacional, pero hay un punto muy importante. Mucha de la información o algo que tenemos que considerar es que nosotros como especie en los últimos años nuestra longevidad, la expectativa de vida ha aumentado mucho. En las especies biológicas normales, vamos a ponerlo así, más o menos 1/3 de la vida es el inicio del desarrollo, después la etapa reproductiva y el último tercio es la muerte, ¿no? La etapa como que ya es decadencia y muerte. En nuestro caso, si estamos ya, la expectativa de vida es de 70 y tantos años, 75 vamos a ponerlo para que sea un número cerrado. Entonces, para que tuviéramos un impacto significativo, el primer alumbramiento tendría que ser a los 25 años. México tiene el primer lugar mundial en embarazo infantil y tiene el primer lugar en violación infantil. Entonces, México es un excelente ejemplo de lo que no hay que hacer. ¿Sí? Hay que tener la capacidad de educación para poder también hacer una planificación familiar y que también al hijo que tengamos lo podamos darle el tiempo y la dedicación que se merece, ¿no? ¿Cuál es la página de aplicación que produce más CO2? Bueno, una de ellas es Facebook. Recordemos que Facebook tiene 2.500 millones de cuentas, entonces sí es, aunque tiene muy eficiente su ecosistema, pues sí, son muchísimas cuentas generando cosas, ¿no? Y en estos tiempos de aburrición que todos andan hablando y qué tipo de calabaza eres y qué tipo de árbol eres y dime lo que nunca me has dicho, todas las cosas están bueno, cada mensaje que mandamos genera un impacto, ¿no? Y genera un impacto porque una computadora tuvo que haber mandado el mensaje a cierto número de personas y tiene que haber una computadora prendida en un lugar del mundo guardando ese pequeño mensaje por si alguien lo quiere revisar posterior, ¿no? Bueno, la tecnología hoy en día y de manera progresiva, vamos a decirle, es una contra y no un beneficio para el ambiente. Bueno, pues no y sí. La tecnología hay que recordar una cosa. Las tecnologías son herramientas. Y una herramienta puede ser tan útil o tan no benéfica o hasta contradictoria como el usuario. Si nosotros somos unos usuarios inconscientes y unos usuarios que no tienen la pertinencia de usarlo de manera correcta, pues claro que la tecnología nos va a llevar al camino contrario que quisiéramos, ¿no? En cambio, si empezamos a utilizar esta tecnología, interactuamos con ella y buscamos el punto de equilibrio, aunque sea un punto de equilibrio sostenible, pues ya estamos hablando de una tasa efectiva, ¿no? Hay países que prácticamente su tasa de producción de residuos es cero, que tienen que importar basura para generar energía. Tenemos tecnologías como la pirólisis del PET, que nos hace generar combustóleos para hacer gasolina en base de PET. Tenemos gasolina en base de nopal, que ya podemos también utilizar. Lo que tenemos que hacer es también acercarnos a las tecnologías, que uno de los problemas es que no existe un ecosistema, un universo donde podamos acceder y a ver cuáles son las tecnologías a las cuales puedo tener acceso, ¿no? En este momento. Sino que nosotros nos basamos en lo que la oferta nos da. ¿Qué es lo que ese es el principal problema? México, por ejemplo, y disculpen que diga tanto México, pero México es un perfecto ejemplo de lo que no debe ser una sociedad. Somos el país más gordo o compitiendo por ser el país más gordo, los niños más gordos del mundo. Tenemos el principal consumidor per cápita de refrescos de cola, de refrescos de otros sabores, el principal productor por ciudadano de PET. Somos los principales consumidores de agua embotellada en el mundo. Somos primer lugar en infección infantil y juvenil de VIH, de embarazo infantil, de maltrato infantil, de abandono de mascotas. Esto nos lleva a pensar que somos una sociedad muy poco crítica, muy poco comprometida y que no le gusta aceptar responsabilidades. Nos es más fácil mantenernos por la manera laxa, ¿no? Y bueno, finalmente, solo como recordatorio, que creo que ya todos lo sabemos, quédense en casa,
nosotros trataremos de seguir llevando cosas interesantes para que sea un poco menos aburrido la estancia y recordarles que estamos aquí para todos ustedes. Cualquier duda o comentario nos lo pueden dejar en el chat, en la página. Si quieren que hablemos de algún tema en particular, con muchísimo gusto. Y bueno, por mi parte es todo. No sé si tengan más preguntas, las vamos contestando ya para finalizar. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención. Gracias a todos los asistentes. Si alguien más tiene alguna otra pregunta que le quiera hacer al doctor Salvador, es bienvenida. Y por lo pronto agradecerles a todos su presencia, tanto hoy como en toda esta jornada, y agradecerle al doctor Salvador que nos haya traído esta información el día de hoy, bastante oportuna y bastante concisa. Nada más dice que varios usuarios están escribiendo. Sí, ya vimos. Muchas gracias, mi estimado doctor Iván. Nos vemos mañana. Muy interesante el tema de la eliminación del cambio. Esperamos. No, gracias a ustedes por asistir. Mientras alguien escuche, nosotros vamos a seguir hablando. Y como dije al principio, agradecer a Salvador principalmente por la iniciativa de juntarnos a todos aquí para crear un foro de información para, como él menciona, hacer un poquito menos aburridos estos días de estar encerrados en casa, porque quédense en su casa, hay que cuidarnos de esta pandemia y cuidar a todas nuestras familias. Y bueno, aunque ya les dije que hay que salir del Facebook, ahí están nuestras redes sociales por si gustan dejarnos algún mensaje. Bueno, si no tenemos más preguntas, muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde, si no lo recuerdo, con el doctor Iván Chile, que aquí lo tenemos presente. Y muchísimas gracias, muchas gracias, Erika, y nos vemos. Por supuesto. Hasta mañana. Nos vemos mañana, doctor Iván.